Gracias, Presidenta. Como dijo, voy a compartir mi tiempo con la senadora Brizuela de La Rioja. Preguntaba el senador Mayans por qué estamos acá. Y estamos acá en este debate porque la energía es clave. No solamente comprende el 5% del Producto Bruto de un país, sino que obviamente afecta al otro 95%. Es clave porque afecta directamente la sensibilidad social, porque tiene que ver con derechos básicos que tienen los ciudadanos de un país. Por eso creemos que es importante analizar por qué estamos acá. Porque estamos acá porque por una mirada equivocada hubo una política, hubo decisiones que llevaron a una situación energética realmente crítica. Esas decisiones parten desde la crisis del 2002, de la salida de la convertibilidad. Allí se demandaba, por parte de aquellos que dirigían los destinos del país, de una salida ordenada, de preservar las inversiones que demanda el crecimiento de un país, el sostenimiento de la política energética, que se estiman, o la estiman los especialistas, en 2 o 3 puntos del PBI, a través de una recomposición de precios y tarifas. Esa recomposición no existió y por eso perdimos en el camino el autoabastecimiento de energía. Pasamos de una situación en donde exportábamos en el año 2006 $6.000 millones en recursos energéticos a países vecinos de la región, a 7 años después, en el 2013, importar $7.000 millones. Ese déficit de $13.000 millones es consecuencia directa de la mala política, de la demencial política. Y uso demencial para no generar ninguna sensibilidad en el sentido coloquial de la palabra. Política absurda, incomprensible. Pasamos de ser proveedores a ser clientes, de ser exportadores a ser importadores, de autoabastecernos a ser dependientes, señora Presidenta. Entregamos nuestra soberanía energética y nuestra capacidad de desarrollo autónomo, viciados por una mala política, por engaños, por ideologías y también por negociados. Hubo mala política. No se aprovechó el tiempo del petróleo caro para fomentar, por ejemplo, la inversión sobre todo en lo que es energía no convencional. No se aprovechó esa situación para cambiar nuestra matriz energética, que heredamos en el año 2015 en un 88% dependiente del gas y del petróleo. No se aprovechó ese tiempo del petróleo caro para generar inversiones en energías renovables, que además tuvieron un impacto positivo en el medio ambiente. Tampoco se aprovechó ese precio del petróleo para generar un manejo de las tarifas que mejoraran el consumo, para educar en el consumo energético. Y entonces, en estos 12 años, nos consumimos el 50% de las reservas de gas de nuestro país, señora Presidenta. Volvimos a importar. Escuchaba al miembro informante del dictamen de media sanción de diputados hablar del precio, preocupado por la dolarización. Lo que dolariza un producto es hacer que sea importado. Eso es lo que dolariza un producto.
Lo que dolarizó la energía en la Argentina fue la política que nos llevó a importar la energía, señora Presidenta, a pagar de 3 a 5 veces más. Por ejemplo, en un contrato a 20 años a Bolivia, que nos obliga a comprarle a Bolivia aunque no necesitemos el gas. Y si no le compramos, aunque tengamos, tenemos que pagarle el 85% del precio de ese BTU que no consumimos. Y si ellos no tienen el gas porque tienen la prioridad de dárselo a Brasil antes que a la Argentina, este es el contrato que se firmó a 20 años, dándole la prioridad a Brasil, ellos nos pagan el 15% del precio. Mire usted cómo se defendieron los bienes y los recursos de los argentinos, Presidenta. Pero no fue la única forma de importar gas. También fuimos al negocio de los barcos. Como no teníamos la tecnología, tuvimos que contratar además un barco regasificador. Y hemos hasta tenido barcos fantasmas, que todavía no sabemos dónde está el gas que se pagó y que nunca llegó a la Argentina. Rompimos acuerdos. Hubo un proyecto en algún momento interesante del gobierno anterior de construir un mercado regional de energía. Y sin embargo, violamos esos acuerdos, generando que Chile, que dependía de nuestro gas y era uno de los principales clientes, el principal cliente de nuestra exportación de energía, invirtiera en otras fuentes y hoy nos exporta Chile gas a nosotros. Pero no bastó con todo eso, sino que avanzamos también en actos de corrupción explícitos. Como ya he dicho en esta Cámara, fui como diputado de la Nación denunciante de los negociados en el caso específico de los gasoductos, a través de los fideicomisos de las facturas truchas. Causa Skanska. La causa Skanska, señora Presidenta, se cajoneó cuando un juez, el juez Ollarvide, que hoy ya no es más juez, dijo que una grabación en donde un empresario de la empresa Skanska le decía a su auditor que la plata, esta que no podía explicar, era para el pingüino de acá cerca. Dijo que la grabación no era prueba. Como denunciante uno se frustra y pensaba que la única manera de que los corruptos fueran presos es que revolearan la plata. Por suerte lo hicieron y entonces los que revolearon la plata están presos. Pero sería bueno que todos los que cometieron actos de corrupción, que le costaron millones de dólares a los argentinos, también estén presos. Porque esta mala política que rompió acuerdos regionales, que generó déficit energético, que generó salida de dólares, que dolarizó nuestra energía, dejó a la Argentina agónica de energía, justamente. Pero en el 2015 los argentinos tomamos una decisión. Decidimos cambiar. Con valentía moral y social, decidimos dejar los espejismos de lado y entender que lo que nos iba a sacar de la crisis energética, de la crisis de reservas, se preocupa ahora el senador Mayans, de las reservas del Banco Central, porque cayeron en 9.000 millones de dólares. No dice el senador Mayans que desde que asumimos en estos 2 años y medio, las reservas crecieron más de 25.000 millones de dólares, incluidos esos 9.000. O sea, fueron 34.000 menos los 9.000. Que heredamos también, si es en forma neta, señor senador, que me habla al oído, en forma neta también crecieron porque nosotros también en esa herencia había deuda. Si contábamos la deuda, las reservas eran menos de 5.000 millones de dólares y lo informamos en su momento también. Decía que la única manera de avanzar hacia la salida de la crisis financiera, política, pero sobre todo social, era a través de la verdad, de decirnos la verdad,
de reconocer que solo si nos decimos la verdad y ponemos los problemas arriba de la mesa los podemos resolver. Era también a través de la unidad, de entender que los problemas los tenemos que resolver juntos para poder progresar, que solamente con verdad y unidad puede progresar un país. Esa Argentina valiente asume los desafíos que tiene, los reconoce, los pone arriba de la mesa, los asume. Entiende también que el mundo de hoy genera incertidumbres y las acepta. Transitamos esas incertidumbres con esa valentía sabiendo que las dificultades que nos pueda generar son superables, que no hay problema que no tenga solución, señora Presidenta. Asumimos con esa valentía todos los argentinos esa responsabilidad, sabiendo que esa valentía está basada en una causa que es la mejor causa, que es el bienestar de nuestras familias y de nuestros hijos. Y que el camino hacia ese bienestar es la mejor razón para esa valentía. Es con esa valentía que queremos normalizar las tarifas energéticas, no para pagar más hoy, sino para estar mejor mañana. No hay progreso con medias verdades, Presidenta. Ninguna persona, ningún gobierno, ninguna sociedad avanza mintiéndose, engañándose. Engañándonos con las mentiras, no vamos por el camino correcto. No hay política más inmoral, Presidenta, que justificar tarifas bajas para construir una vida cara. Esa es la mayor inmoralidad que puede cometer un gobierno. Y nosotros no la vamos a cometer. No vamos a justificar. No vamos a poner 10 pesos en el bolsillo de un argentino para sacarle 50 del otro. Y esto es lo que ha hecho la política energética. Porque no era regalo de nadie el hecho de que no pagáramos la energía lo que valía. La pagábamos con otros recursos. Le pusieron 10 pesos en el bolsillo a los argentinos, pero le sacaron 50 del otro, señora Presidenta. Por eso decidimos cambiar. Normalizar las tarifas gradualmente, con audiencias públicas, como debe ser, planteándolo inclusive en la Corte Suprema. Fue el camino que elegimos, el de las formas correctas, legales, pero también el de la sensibilidad, el de entender que resolver el problema enorme, catastrófico que dejaron en el sistema energético, inmediatamente hubiera generado una imposibilidad social, dado que, entre otras cosas, también heredamos 1 de cada 3 argentinos en la pobreza. Por eso nombramos a los directores de los entes reguladores por concurso, cosa que nunca se hizo. Y uno de los principales responsables de la corrupción en el gas era el Enargas, como lo denuncié en su momento. A donde iban los amigos, que volaron con la denuncia, porque tuvieron que dejar el Enargas. Ahora están por concurso, señora Presidenta. Instalando una tarifa social, de la que habló el senador Mayans en su informe. Pero no dijo el senador Mayans que esa tarifa social hoy le llega prácticamente a 1 de cada 3 hogares. El 30% de los hogares tienen tarifa social en la electricidad y el 20% prácticamente en el gas. Lo que no dice el senador Mayans es que hay 5 millones de argentinos sin gas, gracias a la política energética que llevó adelante, que dependen de la garrafa o de la chancha, depende cuán lejos o cuán seguido puedan recibir al camión que les lleva el gas licuado. No dijo el senador Mayans, preocupado por los derechos, que en la Argentina del 2015 la mitad de los hogares no tenían cloacas. La mitad de los hogares no tenían cloacas. Después de 12 años de su gobierno, y 1 de cada 4 hogares no tenían agua corriente. ¿Así se defienden los derechos? Las inversiones que estamos haciendo, entre otras cosas, pretenden llevar agua corriente a todos los hogares urbanos y a 3 de cada 4 hogares
cloaca y agua corriente. Y las inversiones en energía van a agregar 1 millón de hogares argentinos a la red de gas. Gas que estamos explorando en métodos no convencionales y que van a llevar, porque estamos produciendo más gas, a que en el año 2022 volvamos a exportar más de lo que importamos. Es decir, por esta política se va a desdolarizar la energía que nos dejaron dolarizada. En el año 2022, lo dijimos con claridad, están todas las planificaciones y los planes hechos para que así sea. Decía el senador Mayans, con orgullo, y me parece bien, porque ha sido uno de los puntos a favor, que creció la oferta energética durante los 12 años, 14.000 megawatts. En lo que va de nuestro gobierno, en 2 años y medio contra 14, nosotros ya hemos adjudicado 10.800 megawatts. 2 años y medio. 2 años y medio. Y tenemos compromisos para hacerlo. En los próximos 5 años, 55.000 millones de inversión en la distribución de agua, de electricidad y gas. Adicionales a esas inversiones para generar energía, claro, porque preguntan de atrás. Entre los ejemplos, y vale la pena marcarlo, la mitad prácticamente, 5.800 de estos 10.800 megawatts, son energías renovables. Más de 40 proyectos eólicos, más de 30 proyectos solares. Uno de ellos, el Mario Sebreiro, inaugurado hace muy pocos días en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. 100 megawatts agregados al sistema, en 28 molinos de viento, en un proyecto que va a llegar a 500 megawatts para el sistema de la Argentina. Eso es lo que estamos haciendo, con valentía, diciéndonos la verdad, planteando lo que falta, pero también reconociendo lo que se está haciendo. Y en ese camino nos encontramos con este proyecto, esta media sanción, que hemos planteado muchas veces ya. Es irresponsable, es demagógica. Reconoció el miembro informante en una entrevista hace poquito que tenía un problemita el proyecto. Lo dijo en una entrevista, lo estuve escuchando. Dijo que tenía un problemita, que estaba diseñado para los porteños. Y dice la verdad ahí, el senador Mayans. Está diseñado para los porteños. Para ser más preciso, también para algunos ciudadanos de mi provincia, del Gran Buenos Aires. Es un proyecto que sostiene una desigualdad que también se heredó en esa política demencial que llevó adelante el gobierno anterior en energía de nuestro país, que hacía que en el interior se pagaran tarifas hasta un 70% más caras que en la capital y el Gran Buenos Aires. Y nosotros, con coraje, con valentía, estamos regularizando esa situación. Se presenta este proyecto como emergencia y decía el senador, miembro informante, marcaba que había diferencias en nuestra coalición cuando se presentó. No marcó las diferencias que hay en la suya con el proyecto que defienden, que fueron públicas. Dijo, no vino nadie. Yo creo que faltarle respeto al jefe de gabinete del gobierno de Salta, que sí vino y dijo con claridad que este proyecto interfería en las funciones de su provincia. Y vino también el director de la distribuidora eléctrica de la provincia de Salta, que depende del gobierno provincial, que dijo que no podía pagar lo que el proyecto decía. Olvidó, como también olvidó que había un cierto problemita en el proyecto, el miembro informante, estos pequeños hechos que sucedieron mientras se discutía este proyecto irresponsable y demagógico. El artículo 4 y el artículo 17 del proyecto sostienen con toda claridad los beneficios para los ciudadanos de la ciudad y el Gran Buenos Aires. Tiene varios problemas el proyecto. Es inconstitucional porque interfiere con funciones que son específicas de las provincias y del Gobierno Nacional. Es ilegal. Es ilegal. La Ley de Responsabilidad Fiscal, la 25.917, establece en su artículo 17 que cualquier proyecto que afecte recaudación tributaria del periodo
en ejercicio debe decir de dónde van a salir los recursos para reemplazar eso, dado que se votaron en el proyecto. Esto hace que este proyecto sea ilegal, porque por más que hayan retirado el IVA para cubrirse de esta ilegalidad, al afectar la tarifa, afectan la recaudación del IVA sobre la factura que ya está. Reducen en más de 10.000 millones de pesos la recaudación de IVA. Y nadie dice de dónde va a salir esa plata, mucho menos de dónde van a salir los otros 65.000 millones de pesos, porque el segundo problema que tiene, además de ser inconstitucional, de ser ilegal, es que es caro, porque los argentinos no tienen de dónde pagarlo y ellos no dicen dónde lo van a pagar. Porque si el bloque que defiende este proyecto dijera de dónde salen los 65.000 millones de pesos adicionales a los 10.000 del IVA, que hacen el costo de 75.000, sin contar esa diferencia de cambio que decía el senador Mayans, que también existe, que lo lleva a 90.000 millones de pesos, sería otra la discusión. Y fuimos claros en esto. De hecho, en nuestro proyecto decimos con claridad de dónde van a surgir los recursos. Y lo voy a informar ahora como miembro informante. ¿De dónde surgen los recursos para pagar los 12.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional tiene que poner en el proyecto que presentamos? Porque presentamos un proyecto serio, un proyecto responsable, escuchando lo que decía la opinión de la mayoría. Pero tiene un tercer problema el proyecto, que va al corazón del cambio que queremos llevar adelante en la política energética, que ya planteé, que es que rompe las reglas de juego, Presidenta. Que rompe nuevamente las reglas de juego. Reglas de juego que hicieron que pasáramos a ser un país importador. Reglas de juego que hicieron que la mitad de los argentinos no tuvieran cloaca, que 5 millones de argentinos no tuvieran gas en su hogar. No podemos seguir rompiendo las reglas de juego. Este cuerpo está diseñado justamente en el tejido republicano para ser el ancla de la República. Por eso los senadores tienen mandatos más largos, inclusive ahora después de la reforma constitucional del 94, que el presidente. Tenemos que llevar estabilidad a la regla de juego. Es por eso, Presidenta, que escuchamos a gobernadores, que escuchamos a algunos miembros del bloque opositor, a los que quisieron hablarnos, ¿no? Porque obviamente uno para escuchar tiene que tener a alguien que le comunique. Y presentamos un proyecto que no es originalmente nuestro. Esto es público. Lo han presentado, lo han expuesto gobernadores que no son de nuestro signo político, que busca reducir impuestos. El IVA específicamente. Para las pymes al 21% y a la mitad a la tarifa residencial. Pero no nos quedamos ahí, sino que además, siguiendo un proyecto de 3 senadores del bloque opositor, sumamos al proyecto la entrega de las concesiones de Norte y de Sur a la capital federal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a mi provincia. Modificación con la que no estábamos de acuerdo con la senadora Gladys González. Creíamos que había que analizarla bien, a ver cuál es el impacto fiscal, dado la situación fiscal que también heredamos en la provincia. Y establecimos nuestra reserva, pero entendíamos que en general el proyecto había que apoyarlo. Porque primero está la patria. Este proyecto, con todo lo que acabo de escribir, la reducción de impuestos, que surge específicamente de una reducción en los viáticos del gobierno, de 3.000 millones de pesos, de liquidación de activos específicos que el Ministerio de Hacienda va a listar, y de cambio en la estructura, puede cubrirlo el Gobierno Nacional. Tiene un costo de aproximadamente 26.000 millones de pesos. A ser compartido por ser un impuesto coparticipable entre las provincias y nación, que es otro beneficio de este proyecto, que el esfuerzo lo estamos haciendo entre todos. Entonces, usted verá, Presidenta, que entre hacer las cosas bien y hacerlas para la tribuna, hay más o menos 50.000 millones de pesos. Entre los 75.000 de hacer las cosas para la tribuna y los 26.000 de hacer las cosas bien, hay nada más y nada menos 50.000 millones de pesos que, repito, nadie dice de dónde van a salir.
Creemos que el camino es el camino de la verdad, Presidenta. Sin demagogia, buscando crecer con más inversión, cuidando a los que más lo necesitan, trabajando, como lo planteé antes, por el bien de todos. Creemos en ese país. No hace mucho leí una frase que voy a pedir permiso, autorización para leer, que dice así: la patria no consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas. Nos prolongamos en nuestros hijos como en nuestras obras. En consecuencia, aspiramos a proporcionar a las generaciones de mañana una vida más plena, más fuerte en el respeto de sus derechos, más feliz en el cumplimiento de sus deberes. Esta frase la dijo el fundador del partido del bloque opositor, Juan Domingo Perón, que también, como nos recordaba el otro día el senador Urtubey, dijo primero la patria, después el movimiento y después, en una modificación actualizada y justa, los hombres y mujeres. Debemos entonces poner a la patria por delante. Y entonces es en esa creencia que yo no puedo sostener y resignarme a que no hay tiempo, a que ya el tiempo se acabó, como dicen los senadores de la oposición. Las soluciones a los problemas de los argentinos, a los problemas de la patria, no tienen vencimiento. El proyecto con el problemita, el bloque opositor sabe que no tiene ninguna posibilidad de ser implementado, no es una solución, y lo saben. Es más, reconocen que no les importa, porque dicen que es simplemente que quieren enviar un mensaje al Ejecutivo. Somos senadores, Presidenta. El mensaje al Ejecutivo lo escuchó. Si no, no habría arriba de la mesa otro proyecto alternativo. Ya está escuchado el mensaje. Resolvamos los problemas. Pongamos a la patria por delante. No nos resignemos. Será mi sangre vasca alemana la que me hace seguir creyendo que es posible cambiar. Que es posible que lleguemos a un acuerdo y discutamos sobre un proyecto creíble, razonable, una solución real al problema que se plantea. Que si no hubiera una propuesta alternativa, podría sostener el senador Mayans que no nos preocupa. Pero habiendo una propuesta alternativa, no lo puede sostener. Se cae el argumento de que no nos importa. Nos importa. Por eso planteamos alternativas. Pero planteamos alternativas en nuestro rol de senadores. Planteamos alternativas en nuestro rol de ser anclas de la República. Planteamos alternativas porque ese rol es el rol del responsable, de aquel que tiene que sostener las leyes más allá de miradas puntuales, coyunturales, que tiene que mirar soluciones estructurales a los problemas. Nosotros estamos planteando una solución estructural. Lo han planteado los opositores. Sacar a Edenor y Edesur es uno de los problemas estructurales que tiene la energía. Dárselo a las provincias de Buenos Aires y a la capital federal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos proponiendo una solución estructural, no por un gobierno. No pedimos que hagan la reflexión por un gobierno. Pedimos que la hagamos por este Senado, para revalorizar el rol de este Senado. Porque si revalorizamos el rol de este Senado, revalorizamos las instituciones. Y si revalorizamos las instituciones, fortalecemos a la Argentina, más allá de partidos políticos, más allá de dirigentes, más allá de una idea puntual. La fortalecemos para las generaciones que van a venir. Es por eso que pedimos la reflexión. Es por eso que pedimos que no nos demos por vencidos, que no nos resignemos. Estamos abiertos a escuchar alternativas, con responsabilidad, entendiendo la situación, la sensibilidad de la situación que reconocemos también,
pero no avancemos con una solución que no es solución. Hagámosle un bien a la patria, pongamos primero la patria. Muchas gracias, Presidenta.